lo asoció con Dios. Y esto es importante porque la asociación con Dios, hermanos míos, muestra solamente la ceguera espiritual del pueblo en aquel día y en todas las dispensaciones. ¿Por qué? Porque en aquel día dijeron, cuando él dijo, ¿quién dice el hombre que yo soy? Ahora, no se estaba refiriendo al pagano, no se estaba refiriendo al hombre que andaba en borracheras, en orgías, pero realmente se estaba refiriendo, mis preciosos hermanos, a aquellos los cuales habían escuchado su predicación, aquellos los cuales habían sido alimentados del pan y los peces, aquellos hombres que le habían seguido, aquellos hombres que habían creído, que habían escuchado, ¿no es cierto?, con sus oídos, a pesar que la palabra dice claramente en Isaías que aquel pueblo le honraría con sus labios, pero su corazón estaría lejos de él. También dice la palabra de Dios que aquellos hombres, a pesar de que habían escuchado sonido con sus oídos, no habían percibido la palabra de Dios, no habían tenido entendimiento. Ahora, esta es una paradoja, porque si nosotros le hubiésemos preguntado a cada uno de aquellos hombres, ¿usted escuchó lo que el hombre dijo? ¿Usted escuchó lo que este gran profeta dijo? Obviamente que cada uno de ellos habría tenido una explicación, todos habrían dicho lo que ellos escucharon, pero sin embargo escucharon con sus oídos naturales, pero no escucharon con sus oídos espirituales. Por cuanto cuando él les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice el hombre que yo soy?, ellos dijeron, uno dicen que tú eres Jeremías, otro Juan el Bautista o alguno de los profetas que ha resucitado, ¿no es cierto? Ahora quiero que entendamos que lo asociaron con Dios, lo asociaron con los hombres enviados por Dios, pero sin embargo en esa asociación no había vida. La vida estaba en la revelación, de la revelación que Dios había dado, porque cuando él llama a su discípulo y dice, ¿quién vosotros decís que yo soy? Pedro se levantó y le dijo, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con otras palabras, lo que Pedro le dijo, tú eres la manifestación de la palabra profética que había sido declarada por Isaías 9:6, la palabra profética que había sido hablada sobre ti por Moisés. Todo lo que ellos dijeron tú eres. Y el Señor le dice, has dicho la verdad, pero esto no te lo reveló carne ni sangre, pero mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no siendo Jesucristo, pero la revelación de quién Él es en la economía de Dios. Ahora, no es suficiente decir, mis preciosos hermanos, que Él es la primera o la segunda o la tercera persona de la gran Trinidad, el misterio de la Trinidad, pero no es allí, eso es asociarlo. Pero la identificación, y vamos a entrar en esas cosas más adelante, porque hay algo bien importante, hay un gran misterio el cual ha sido revelado, el cual nos dice por qué estamos viviendo en la hora más confusa de todos los siglos, a pesar que tenemos hoy día más conocimiento en cuanto a la palabra de Dios, tenemos Biblias tras Biblias, diferentes traducciones y todo eso, mostrando una vez más que aún en nuestras escuelas teológicas, las cuales tienen muchas de ellas, sin embargo, aún estudiando el lenguaje original, no podemos llegar al pleno conocimiento, como la palabra dice que siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque el conocimiento pleno no puede ser dado por conocimiento humano, no puede ser transferido de escuela a escuela, de profesor a alumno, sino que viene por la divina revelación del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, el cual es Él. Entonces, mis preciosos hermanos, queremos ver cuál fue entonces la manera en que ellos bautizaron, la cual vamos a estudiar no solamente las Escrituras, pero también tocaremos y traeremos un poco de la historia para que podamos entender estas cosas que son de suma importancia. Ahora, la palabra nos lleva, queremos saber Mateo 28:19, donde también la palabra nos dice y nos enseña sobre el bautismo. Y aquí comenzamos entonces nuestro estudio, que lo dejamos ayer y hoy día seguimos entonces con esta enseñanza. Mateo capítulo 28, versículo 19, que es una porción de las Escrituras que es favorita para muchos de los hermanos. De hecho, esta porción es la cual
bueno, vamos a leerla primero y después continuaremos con nuestra exhortación. Por tanto, dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, fíjese bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nos dice que tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre. Ahora, mientras disectamos y estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que dice la palabra de Dios que debemos bautizarlos en el nombre del Padre. Ahora, no nos dice en ningún lugar que deberíamos bautizarlos en los nombres, pero en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice que deberíamos bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, pero sí nos dice que debemos de hacerlo en el nombre. Ahora aquí hay algo importante, porque somos seres inteligentes y sabemos que Padre no es un nombre, que Hijo no es un nombre, que Espíritu Santo no es un nombre. Pero sin embargo la palabra nos está diciendo claramente que tenemos que bautizarlos en el nombre. Ahora, ¿por qué dice en el nombre, el cual es singular y no plural? Porque no dice en los nombres, pero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si dijera en el nombre del Padre, el Padre del Antiguo Testamento sería Jehová. En el nombre del Hijo, en el Nuevo Testamento, sería Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo, el cual no hay conocimiento de cuál sea el nombre del Espíritu Santo. Si fuese el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad, si fuere el Padre la primera persona, entonces tendríamos que bautizar usando el nombre Jehová o alguno de los nombres redentivos de Dios. Ahora, tendríamos que usar también el nombre del Hijo, el cual sería Jesús. Entonces tendríamos que bautizar en el nombre de Jehová, de Jesús, y después buscar el nombre del Espíritu Santo. Ahora, pero claramente nos dice que tiene que haber un nombre. Y ahora esto es importante porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Ahora, esto es importante porque el bautismo es algo legal en los ojos de Dios, es algo lo cual Dios requiere, hay un entendimiento y el entendimiento, una vez más, mi precioso hermano, tiene que ser dado por Dios por medio de la revelación y el entendimiento o la revelación del bautismo. Creo que por sobre todas las cosas tuvo que haber sido dado a aquellos discípulos los cuales estuvieron con él. Como hemos dicho muchas veces, usted puede dudar mis enseñanzas, usted puede dudar mi experiencia con Dios, pero la experiencia y las enseñanzas que aquellos hermanos tuvieron en el libro de los Hechos, los cuales no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, fue Jesucristo el que vino sobre su pueblo y Jesucristo continuó enseñando y haciendo las obras que hizo en su ministerio corporal, en un cuerpo místico llamado la Iglesia, la cual es el tabernáculo del Dios viviente. Y entonces vemos que la revelación del bautismo genuino, la revelación que tiene que ser dada a la Iglesia, tiene que venir de la palabra de Dios, de las enseñanzas que aquellos hermanos tuvieron. Ahora, esto entonces nos lleva, y espero, lo hemos dicho y voy a reiterar esto que he comentado otras veces, hace un tiempo atrás, unos años atrás, había una hermana, la cual yo le hice que por favor me corrigiera el español en unos certificados de matrimonio que yo había hecho.
y entonces, porque había escrito una porción abajo para dedicación para el pueblo, para aquellos hermanos que se habían casado después que venían del mundo, ¿no es cierto? Y querían caminar en la luz y caminar de acuerdo a la palabra de Dios en obediencia a ella. Entonces lo primero que vemos es que cuando la luz viene, queremos hacer lo que está correcto delante de Dios, y eso es aparejar nuestras vidas, limpiar nuestros pecados, y no limpiamos nuestros pecados solamente por medio de la confesión,